El 17 de noviembre de 1903, Bolivia y Brasil suscriben el Tratado de Petrópolis, que zanja el conflicto del Acre. Fue el propio presidente José Manuel Pando quien marcha con el ejército hasta el lugar del conflicto. Bolivia sufre la mayor pérdida territorial de su historia. Atrás queda la victoria en la batalla de Bahía. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países. La cuestión es, ¿dónde se perdió el Acre? El Acre, un conflicto olvidado. Aquí en realidad era un tema de soberanía nacional. Fuimos perdiendo todo a lo largo de la historia. No es una cosa exclusivamente de Bolivia, es un momento histórico que se da en los otros países. Son ejemplos de conflictos y de guerras que se producen en regiones donde el Estado boliviano no sabe qué hacer. La Bolivia de principios del siglo XX aún buscaba una identidad nacional. La guerra federal puso en evidencia la falta de una visión de Estado. Los intereses económicos disfrazados de apetitos políticos se expresaron en una corriente nacionalista falsa, demagógica y chauvinista, además de una progresiva y gravitante influencia de Estados Unidos que lideraba la llamada Segunda Revolución Tecnológica. Para ese momento, Inglaterra ya ha alcanzado su industrialización, Alemania y Estados Unidos están iniciando la suya y muy poco tiempo después, Japón, Francia, los Países Bajos e Italia comenzarán también a construir fábricas para su industrialización. En Estados Unidos también comunicó al país de costa a costa con su tren transcontinental en 1860. Todo esto acompañado de las líneas del telégrafo, un invento que hizo que por primera vez la comunicación entre las personas a largas distancias fuera prácticamente inmediata. Tienes un mundo que está explotando en la revolución industrial y que empieza a buscar sistemáticamente materias primas, ¿no? Y que busca cómo seducir a estos nuevos países, ¿no? Los grandes imperios, ya los Estados Unidos un poco participan también, pero sobre todo tienes Francia, tienes los grandes imperios coloniales, Inglaterra, ¿no? Que son las grandes potencias que empiezan a buscar cómo seducir, cómo no incorporar estas nuevas independencias para obtener materias primas para su industria. Sin embargo, todo cambió a partir de la economía de la goma. El primero, la gran demanda internacional, fue la extensión del servicio de electricidad en Europa. Y los cables tenían que ser forrados, aislados con goma, ¿no es cierto?, goma elástica, y ese fue la primera gran demanda del mercado internacional. Inmediatamente después vienen las llantas de los autos, porque ya empezaban a desarrollarse los automóviles, y entonces ahí sí también tenemos un segundo boom, ¿no? Sí, europeas, japoneses, todo mundo quería ir al Acre porque el caucho era el oro negro y las libras esterlinas fluían ahí y gentes hacía fortunas en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces era un espacio al que la gente quería ir para hacer fortuna. Era una locura, digamos, una efímera ganancia que podías lograrla rápidamente. Empresarios nacionales y locales invirtieron en un negocio definitivamente en alza. En un segundo momento, y solicitar espacios territoriales, ¿no? Entonces, eso sí, pero ya muy tarde, el gobierno boliviano empezó a conceder, ¿no es cierto? Pero al principio llegaban, esto es lo mío, y de aquí estos árboles de goma son los que yo voy a explotar, y entonces ellos empezaban a explotar un terreno con árboles de goma. Entonces, cuando tú tienes el Estado independiente de Bolivia, tú tienes un Estado independiente que tiene una idea de más o menos qué lugares debería haber heredado por la audiencia de Charcas, pero que no estaban bien delimitados, que eran un poco ambiguos. En cambio, tienes un espacio, primero portugués, después Brasil, ¿no? El Imperio del Brasil, que va a suponer, que va a entenderse como
un espacio realmente que está conquistando y que se está extendiendo, ¿no? Que tiene una vocación de extensión mucho más clara. Este problema de límites ha sido un problema que no solamente lo ha tenido Bolivia, sino lo han tenido todos los países que han nacido después de sus guerras de independencia en la primera mitad del siglo XIX. Ese problema que tampoco supo ni pudo resolver la reforma agraria aún permanece y fue sin duda una de las causas del conflicto del Acre. Terminada la Guerra Federal y el traslado de la capital, digamos de la sede del gobierno de Sucre a La Paz y toda la economía de La Plata al Estaño, quien se hace cargo del gobierno es José Manuel Pando. En esa época, el Acre, y 20 años antes, ¿no?, el litoral, y 30 años después el Chaco, son ejemplos de conflictos y de guerras que se producen en regiones donde el Estado boliviano no sabe qué hacer. Pero volvamos a la economía. En 1909 la cotización de la goma en Estados Unidos y Europa alcanzó su tope. Los empresarios bolivianos doblaron su capacidad de producción tomando en cuenta que se necesitaba conectar al país con el mercado internacional. Era preciso mover mano de obra. Se debía establecer un sistema de trabajo. Se debía crear un nuevo modo de establecer relaciones comerciales. Nicolás Suárez, figura emblemática de la época dorada de la explotación de goma, representa mejor que nadie esa estructura. Cantidades de arriesgados aventureros alcanzaron gran éxito como la empresa familiar de los hermanos Suárez, sobresaliendo el talentoso don Nicolás Suárez Callaú, quien también apenas salvó la vida en estas cachuelas o tumbos. Para evitar las pérdidas en aquel punto, mandó abrir un varadero a orillas de la cachuela, donde terminaría por fijar su centro de negocios. Esta emergente población fue levantada con modernas técnicas, con la participación de mucha mano de obra local y extranjera. Desde 1890 contaba con teatro, hotel, farmacia y almacenes de primer nivel. Cachuela Esperanza vivió la gloria de ser epicentro de una intensa actividad económica y social desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Fueron ellos quienes apostaron muy fuerte por el ferrocarril. Durante el apogeo económico de la goma, Cachuela Esperanza se convirtió en la principal ciudad del Beni y una de las más modernas del país. Justamente en un momento donde estábamos ya con un nuevo enemigo. No es extraño que con ese tenor se firmara el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Son los tres estados que hacen una presión de tenaza sobre Bolivia por este espacio. La economía estadounidense necesitaba materias primas. Por ejemplo, estaño destinado a la producción de hojalata y goma para fabricar neumáticos para la industria automotriz. Tienes un mundo que está explotando en la revolución industrial y que empieza a buscar sistemáticamente materias primas. Fundamental de cara a entender el desarrollo de un primer proceso de globalización de la economía mundial. Y gentes hacía fortunas en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces era un espacio al que la gente quería ir para hacer fortuna. Durante la primera década del siglo, la caída del costo del transporte gracias al ferrocarril y al barco de vapor convirtió al mundo en un pañuelo. El caucho en ese instante era uno de los elementos más codiciados en el mundo entero. La goma, los cingueros, ese era un producto esencialmente de Bolivia. Primer momento es un primer momento realmente de pioneros, aventureros que empiezan a meterse, empiezan a explorar. Y habían exploraciones previas, científicas, militares, más o menos heladas que te dan cuenta de cómo funcionaba, pero va a haber así como una locura por entrar. Los empresarios bolivianos aprovecharon esa coyuntura. Habían muchas personas que venían desde, no sé, yo recuerdo ahora el señor Gamarra, que era dueño de varios gomales, él venía de Yungas, ¿no? Después hay muchos, Vaca 10 y Salvatierra, Justiniano, muchos que venían, esas familias tradicionales, sí, ¿no es cierto? Escuchar los apellidos y dice, oye, sí, sí. Claro, claro, y ellos eran y tenían barracas y les ponían unos nombres exóticos, Filadelfia, por ejemplo. Cambiado el sistema del patrón. Había el habilito que dicen, ¿no? Uno iba nomás y pedía ya libro, todo, y si debíamos, no sabíamos si nos engañaban o no, nosotros íbamos felices, ¿no?
pescando, comiendo carne y todo. En ese entonces contaba con telégrafos, luz eléctrica, agua potable, ferrocarril, automóviles, hospital, cine-teatro, tiendas, almacenes, botica, farmacia, oficina, maestranzas, talleres y cómodas viviendas para gerentes, empleados y peones. Las antiguas fotografías que mostramos nos dan un atisbo de ese esplendoroso pasado, pero que lamentablemente es casi nada lo que queda. Pero además lo que impresiona en las fotos es que iban vestidos de lino blanco. O sea, yo digo, en medio de ese barro, por favor. Blanco. Lino blanco, chaqueta, camisa blanca, sombrero. Fueron ellos quienes apostaron muy fuerte por el ferrocarril. No es extraño que con ese tenor se firmara el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, una de cuyas aristas era la construcción de la línea Arica-La Paz. Luego, hacia 1910, el ferrocarril ya conectaba las zonas mineras con las ciudades de Potosí, Oruro y La Paz, y estas con los puertos de Perú y Chile en el Pacífico. Es importante también mencionar que la Guerra del Acre se da conjuntamente con la firma del Tratado de 1904 con Chile, justamente en un momento donde estábamos ya con un nuevo enemigo, y no solamente Brasil, porque después vamos a tener un año después un problema limítrofe muy complicado con el Perú. En Bolivia hay una convulsión civil. Estamos saliendo también de la Guerra del Pacífico, ¿sí? No hace mucho que hemos salido, no hemos cerrado la problemática con el Pacífico, está candente lo del Acre, pero además hay un aditamento antes que quiero decir en este espacio. El Perú también está avanzando sobre el territorio amazónico boliviano. Es decir, son los tres estados que hacen una presión de tenaza sobre Bolivia por este espacio. Y por un lado está la costa del Pacífico y por otro lado nosotros tenemos el Atlántico, porque nosotros teníamos salida a través del Madera Amazonas Atlántico. Así, mientras el occidente del país se centraba en la minería del estaño, en el noroeste se explotaba la goma. Hasta la primera década del siglo XX, el Estado había minimizado la relevancia de aquella vasta región amazónica, completamente desarticulada de los polos de desarrollo. Eran territorios que el Estado no tenía control sobre ellos, pero por falta de interés geohistórico, digamos, ¿no? Pero sin embargo ahí sí habían por ejemplo estancias ganaderas, de lo que había quedado, y ya nos vamos muy lejos de las misiones jesuíticas del Beni, ¿no es cierto? Sí, el patrón era el que dominaba todo, no todo el predio, toda esa región, hasta donde ellos decían, hasta aquí va a ser de Soninchen, por ejemplo. Mi padre era trabajador, mi madre era trabajadora de Soninchen. Entonces, como yo digo, nací en San Luis, en provincia de Nicolás Suárez, entonces ellos tenían bastante extensión. Entonces, ¿cómo se mantenían? Habían arrieros, habían jornaleros y habían los siringueros. No era el mismo el arriero que el siringuero, ¿no? Justamente en el año 1900 se crea una jurisdicción que se llama el Territorio Nacional de Colonias, ubicada al norte de lo que era entonces el Departamento de La Paz, porque atender esa región desde La Paz era pues imposible. El increíble y magnífico pasado de esta mítica ciudadela, cuando a sus puertos llegaban hidroaviones, hermosas y lujosas lanchas y batelones cargados de mercadería de ultramar, cuando todos los ejecutivos y empleados de alto nivel usaban diariamente impecables trajes blancos de saco y corbata, cuando la vida social era esplendorosa y en los palacetes se realizaban fiestas, almuerzos y cenas de gala con la más fina vajilla europea y licores de ultramar. Por otra parte, también se organizaban torneos de tenis, tiro al blanco y cacerías en plena selva. Durante el apogeo económico de la goma, Cachuela Esperanza se convirtió en la principal ciudad del Beni y una de las más modernas del país. El siringuero es el que iba a rayar goma y hacían sus planchas, ¿no? Y los jornaleros eran los que limpiaban el establecimiento, la finca, como llamémoslo, nosotros lo llamábamos barraca, ¿no? Esos eran para hacer los trabajos, como ahora se dice, mensualero, ¿no? O obrero. Y
El arriero era el que manejaba toda la recua de animales, donde venían las cargas. Entonces eso eran otros, porque eso hay que saber manejar los animales, ¿no? Porque no, un animal tiene su nombre y sabe que va a cargar, ¿no? Y se tiene que saber ensillarlo y manejarlo, ¿no? Entonces eran tres cosas diferentes. Entonces eso era la barraca. Exactamente, bueno, sí era por la goma, pero también para productos de importación. Habían empresas europeas, belgas y suizas, pero yo no sé por qué los contadores eran siempre suizos. Gente que trabajaba en las empresas gomeras, que eran suizos, alemanes, italianos, etcétera, que eran contratados en su país de origen y que se trasladaban ahí y tenían básicamente trabajos administrativos. La batalla de Bahía marca un punto de inflexión en el conflicto del Acre. Es una columna de civiles que se arman para defender sus tierras. Un puñado de bolivianos derrotó al ejército brasileño. Brasil decidió militarizar la zona. A principios del siglo XX, Bolivia atravesaba por un periodo de bonanza exportadora de materias primas como el estaño y la goma. Gente que trabajaba en las empresas gomeras, que eran suizos, alemanes, italianos, etcétera, que eran contratados en su país de origen y que se trasladaban ahí y tenían básicamente trabajos administrativos. Empresarios de la goma se hicieron de grandes concesiones. Cuando todos los ejecutivos y empleados de alto nivel usaban diariamente impecables trajes blancos de saco y corbata. Cuando la vida social era esplendorosa y en los palacetes se realizaban fiestas, almuerzos y cenas de gala con la más fina vajilla europea y licores de ultramar. En 1912 el Estado realizó concesiones gomeras en parte de la región del Acre, que fue cedida a Brasil, colonias noroeste de Pando, es decir, los ríos Beni, Madre de Dios, Hortón, Manuripi y Abuná. Sur de La Paz, bosques de las provincias de Caupolicán, Laricaja, Muñecas, Nor y Suryungas. Norte de Beni, provincia Velasco en el norte de Santa Cruz. Cochabamba, bosque tropical. Entre 1906 y 1910, la producción de goma fue: en Beni, 6.895 kilos, es decir, el 55%. En La Paz, 1.624 kilos, 13%. Santa Cruz, 1.023 kilos, 8%. El total nacional, 12.537 kilos de goma. Con estos datos sobre la mesa, el Estado boliviano consideró oportuno sentar soberanía en la región. No era tan fácil. Empresarios brasileños y bolivianos se disputaban un territorio muy apetecido por colonizadores de todo el mundo. Ante esta situación, el presidente José Manuel Pando tomó la iniciativa. En ese instante, cuando Álvaro de Castro, sin una declaración de guerra, comienza a ocupar los terrenos del Acre boliviano, fue el propio presidente Pando, y este es uno de los elementos más importantes de la historia, fue el propio presidente José Manuel Pando quien marcha con el ejército hasta el lugar del conflicto. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características, que Pando tardó aproximadamente 3 meses entre su salida de La Paz con su ejército hasta llegar al sector del conflicto, que estaba en la última punta de Pando, incluso más adentro. Y Pando en ese instante se vio apoyado por gente que tenía intereses económicos en la región. Ahí está, por ejemplo, el rey de la goma. La explotación de la goma empieza en la década de 1860 más o menos y se concentra en el Beni, pero después se encuentran gomales en toda la cuenca amazónica. Que básicamente son nuestros recursos naturales que han generado justamente la explotación, y tanto en Bolivia, empresarios bolivianos, ahí está Nicolás Suárez, como empresarios, y en el Brasil ha generado pues esa ambición de tener, y donde obviamente existiera el lugar. Entonces eso va a generar justamente la guerra del Acre o las campañas del Acre. Y José Manuel Pando es el que inicia la campaña del Acre cuando uno de los filibusteros más famosos, Álvaro de Castro, por lo que estoy recordando,
comenzó primero con una idea de federalismo y después con una idea de separatismo. Querían más autonomía, pero en realidad estaban pues buscando dos cosas. Uno, su anexión al Brasil, apoyados por el gobierno del Brasil, y dos, un camino más corto para la extracción del caucho. El Acre quería ser otra república separada de Bolivia. Eso es lo que pretendía Álvaro de Castro. Pero luego de la guerra, de la presencia de los bolivianos allá, etc., el Brasil no tuvo otra circunstancia que sacarse la careta y apoyar decididamente a los separatistas. Pero al final no hubo separatismo, al final no hubo otra república, al final hubo anexión de todo el territorio del Acre hacia el Brasil, mientras que en Bolivia nos quedamos como siempre sin nada. Los colonizadores, mayoritariamente brasileños, ocuparon vastas áreas en la orilla de los ríos Acre y Purús, localizados al sur de la frontera. La lógica era aprovechar la falta de soberanía boliviana, y así lo hicieron. Se crearon pequeños enclaves sin ley ni orden como aquellos pueblos del oeste de los Estados Unidos. Con el tiempo estos enclaves fueron habitados por decenas de familias de colonos. En el Acre, por ejemplo, boliviano, había una migración de más de 20 nacionalidades. Sí, europeas, japoneses, todo mundo quería ir al Acre porque el caucho era el oro negro. Y las libras esterlinas fluían ahí y gentes hacía fortunas en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces era un espacio al que la gente quería ir para hacer fortuna. Era una locura, digamos, una efímera ganancia que podías lograrla rápidamente. En la cuenca amazónica están incorporados, por ejemplo, los grandes capitales británicos. Las acciones de las compañías caucheras en la Amazonía se venden en Londres, se venden como en la bolsa de valores y se adquieren por el gran público. Es decir, son millones de libras esterlinas que se están moviendo ahí. Entonces, ¿cuál es el espacio continental que tiene el mayor potencial económico de la cuenca? Es el Acre. El Acre producía 12.000 toneladas anuales que eran... Brasil exportaba al máximo, logró exportar hasta 30.000, 40.000 toneladas, pero fue después de adquirir el Acre. Por lo tanto, Bolivia era el principal exportador, pero claro, no tenía un dominio habitacional, migratorio, ni político, digamos, de presencia administrativa estatal sobre el Acre. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el Acre? Bolivia sabía cuánto ganaba el estado de Mato Grosso, por ejemplo, por los impuestos a la goma, porque sí los cobraba, y entonces se decide hacer un plan de poner presencia el Estado. Por supuesto, la presencia de los colonos no pasó desapercibida para el gobierno boliviano. En 1899 creó la aduana de Puerto Alonso. El objetivo no era otro que la recaudación de derechos aduaneros para la exportación de goma. El gobierno brasileño actuó de inmediato. No solo rechazó el impuesto boliviano, además declaró la República Independiente del Acre. Entonces Brasil lo que hace es, como era un territorio prácticamente de nadie, como yo digo, donde la batalla, o sea, los campos de batalla eran los cauchales, porque había mucha refriega, o sea, era como en el oeste, todo el mundo con fusiles Winchester, todo defendía sus espacios y era guerras a muerte y el trofeo de guerra eran los siringales, los cauchales, ¿no? Entonces Manaos empieza a cobrar impuestos. Y Bolivia no percibía impuestos porque no tenía un control estatal ni impositivo en ese espacio. Porque dicen, bueno, no vamos a perder, son liberales, viven de los impuestos, entonces no vamos a perder los impuestos del caucho. ¿Qué hacemos? Vamos a formar una presencia estatal mucho más sólida. Hay dos etapas en el conflicto. Una primera es cuando se trata de poner la aduana de Puerto Alonso, que te decía, ¿no? Claro, el caucho se vuelve una gran empresa, todo el mundo está sacando caucho, ya está organizado, pero y el Estado trata de sacar beneficios de esto, ¿no? Y una forma de controlar esto es evidentemente poniendo aduanas, cobrando impuestos sobre lo que se está sacando del territorio que a partir del tratado de 1867 se considera boliviano, ¿sí? Entonces nosotros agarramos y decimos, bueno, aquí en Puerto Alonso, que es bastante arriba, te mostraba en el mapa, en este mapa de la biblioteca, tienes este punto de Puerto Alonso, entonces hay una primera rebelión que es sofocada con el ejército boliviano. Naturalmente, las autoridades bolivianas no podían convivir con una situación de tal gravedad. El conflicto del Acre no había hecho más que comenzar.
El 28 de octubre de 1890, decretó la creación de la Delegación Nacional del Río Madre de Dios y Río Purús. Riosinho, Puerto Acre y Bagüe son escenarios de enfrentamientos entre colonos y tropas bolivianas. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países. La escalada del conflicto es imposible de frenar. Las concesiones de goma marcan el devenir de las inversiones en el Acre. El Estado boliviano busca asentar soberanía en la vasta región. Viven de los impuestos, entonces no vamos a perder los impuestos del caucho. ¿Qué hacemos? Vamos a formar una presencia estatal mucho más sólida. Pero los intereses empresariales a un lado y otro de la frontera con Brasil son más poderosos. Tras la declaración de independencia de la República del Acre, el gobierno boliviano intentó recuperar la institucionalidad perdida. Crearon un puerto que se llama Puerto Alonso y empezaron a cobrar impuestos para el gobierno boliviano. Una vez más el problema de los impuestos. Y entonces es ahí que los seringueiros locales brasileros se rebelaron contra esto. Es más, a la cabeza de Gálvez, que era un español, pero que todavía no tenía mucho contacto con el gobierno del Brasil. El Brasil había aceptado que ese territorio era boliviano, que no pertenecía a Brasil ni estaba en litigio. Y son justamente el gobierno brasilero que a solicitud de Bolivia sacan a Gálvez. Finalmente lo toman preso y lo llevan. Andrés Muñoz fue nombrado delegado nacional. Meses después el gobierno ordenó el envío de tropas comandadas por el mismo vicepresidente Lúcio Pérez. Se sucedieron las batallas de Riosinho, Puerto Acre, Bagüe y Cajueiro. El 28 de octubre de 1890, decretó la creación de la Delegación Nacional del Río Madre de Dios y Río Purús, y en 1895 designa al general José Manuel Pando, delegado especial del Territorio Nacional de Colonias. La guerra jamás es la solución para un conflicto, sobre todo si el oponente es una potencia militar. Brasil es el gran dominante, como llaman, y en realidad toda la problemática y la diplomacia y la geopolítica continental en este momento empieza a ser manejada ya con Brasil, ¿no? Brasil con Ecuador, Brasil con Colombia, Brasil con Venezuela y Brasil con Bolivia. El gran ganador, lo dicen los ecuatorianos, todos los investigadores de la cuenca amazónica, es Brasil. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países en este momento de geopolítica y dominio continental. La logística brasileña y la actuación sobre un territorio que no solo conocía palmo a palmo, sino que además estaba colonizado por los propios brasileños, resultaron decisivas. Una vez más, la vía escogida era la diplomática. Bolivia reclamaba terrenos hasta el río Purús, que es bastante más al norte. Perú reclamaba territorios hasta prácticamente la unión del Madre de Dios con el Mamoré, que es donde está Riberalta ahora. Claro, y Brasil, bueno, a lo que daba sus fuerzas, ¿no? Si Brasil se podía entrar, como es su política de Estado, ellos seguían entrando. Entonces, este triángulo, ¿no es cierto?, a propósito de que si hemos perdido o no hemos perdido, está todavía por verse. Todavía no habían delineadas fronteras en esos lugares. La respuesta fue declarar a la región en litigio y de ese modo Brasil desconocía cualquier posibilidad de soberanía boliviana en el Acre. La cuestión pasa por determinar por qué le resultaba tan difícil a Bolivia sentar presencia de Estado. Eso nos muestra lo difícil que fue acceder, inclusive hoy día siglo XXI, lo difícil que por la tierra es llegar a lo que era la tierra de colonias, que hoy día ya es pues el departamento de Pando. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características, que Pando tardó aproximadamente 3 meses entre su salida de La Paz con su ejército hasta llegar al sector del conflicto, que estaba en la última punta de Pando, incluso más adentro. El gobierno optó entonces por arrendar el Acre. Creó el llamado Bolivian Syndicate, un consorcio con capitales británicos y estadounidenses, cuyo objetivo era administrar las rentas públicas por 30 años. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos un problema más, que es
¿Cómo el Estado ve cómo puede resguardar este espacio territorial? Si no solo la economía y el espacio. Y en este momento, estamos hablando de 1900, los estados tienen por política, cuando no pueden administrar un territorio, cederlo a una nación o a un consorcio que pueda administrarlo. Es lo que ocurre con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se administra y se firma la administración en 1903. El canal fue construido entre 1904 y 1914 por Estados Unidos, luego que Panamá, recién separada de Colombia, cediera una franja de su territorio al gobierno estadounidense, que desde ese momento incrementó su injerencia en el acontecer social, político y económico de Panamá. Mediante el canal, Estados Unidos acortó distancias. En 1973, el entonces presidente Omar Torrijos, mediante el Consejo de Seguridad de la ONU, demandó tratar la soberanía panameña en torno al paso interoceánico, lo que desembocó en la firma del acuerdo Torrijos-Carter, que devolvería la propiedad plena del canal a Panamá en 1999. La importancia del canal es tal que Estados Unidos, China y Japón son algunos de sus principales usuarios, y los ingresos por peajes y servicios superan los $800 millones. Anualmente, entre 13 y 14 mil barcos utilizan el canal, y sus actividades de transporte representan alrededor del 5% del comercio mundial. Tratan de modernizar el Estado, pero son muy favorables a la libre empresa y al libre mercado, son liberales, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a darles esto en concesión a una empresa estadounidense que tiene interés en manejar el caucho, y ellos van a explotar, ¿no? Y nosotros vamos a cobrarles a ellos, ¿no? Y ahí sí que se arma el quilombo. Brasil y Perú protestaron airadamente. No olvidemos que para Brasil se trataba de una zona en litigio, a la que no estaba dispuesta a renunciar. En agosto de 1902, Plácido de Castro se sublevó contra las autoridades bolivianas, ocupando Puerto Acre, anteriormente Puerto Alonso. El empresario boliviano Nicolás Suárez se puso al frente de un puñado de defensores. Aquella fue la columna Porvenir. ¿No? Entonces tienes la gran revuelta, de nuevo, de los brasileros. ¿Esta es la segunda campaña? Esa es la segunda campaña, ¿no? Entonces viene la gran revuelta de los brasileros y el Estado boliviano no está preparado para volver a atacar, para volver a defender el territorio. Y ahí es que Suárez, el empresario Suárez, Nicolás Suárez, va a ser quien defienda lo poco que se puede defender. Suárez y sus hombres repelieron los ataques brasileños. En juego estaba naturalmente su poder e influencia en la región y también la soberanía nacional. Suárez era un empresario próspero. Hacía negocios a un lado y otro de la frontera, pero al mismo tiempo sus intereses chocaban con otros empresarios bolivianos, los colonos y la presión que ejercía Brasil. Nicolás Suárez era el hombre que se debía abatir por todos los medios. Quien organiza la defensa del Acre son particulares, ¿no? Nicolás Suárez y otros, pero principalmente Nicolás Suárez. No, es un emporio. Lo compararon con Rockefeller. El hombre manejaba millones hasta minas de diamante en el África. O sea, es realmente que, como yo digo, Patiño y Suárez son los dos grandes empresarios en Bolivia, ¿no? No ha habido otro similar. El rey de la goma, que organizó un ejército, compró un barco, el famoso Tauamanu, en honor al río Tauamanu, de donde estaba allá, y bueno, ahí están los resultados. Él creó una tropa, no sé, un batallón, se llamó el Batallón Porvenir, pero él de manera privada, él puso a los soldados, a sus trabajadores, a defender territorio boliviano. Ahora también es cierto que Suárez estaba defendiendo su negocio, ¿no? O sea, claro, defendía el suelo patrio, pero defendía su negocio también. El 11 de octubre de 1902, Nicolás Suárez escribiría su nombre en las páginas de la historia de Bolivia. La batalla de Bahía marca un punto de inflexión en el conflicto del Acre. Es una columna de civiles que se arman para defender sus tierras. Un puñado de bolivianos derrotó al ejército brasileño. Brasil decidió militarizar la zona. La falta de presencia efectiva de Estado mina las posibilidades de éxito bolivianas en el conflicto del Acre. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características que Pando tardó aproximadamente 3 meses. Brasil promueve la colonización de la región. Entonces viene la gran revuelta de los brasileros y el Estado boliviano no está preparado para volver a atacar, para volver a defender el territorio. Brasil apoya la creación de una república en pleno territorio boliviano. El ejército brasileño contaba con 5.000 hombres debidamente armados y pertrechados. El 11 de octubre de 1902 se enfrentaron a la columna Porvenir.
La guerra del Acre para muchos es considerada un conflicto bélico dividido en dos campañas. En esas circunstancias, Pando marcha hacia el noroeste y se producen las primeras batallas. La más recordada es indudablemente la batalla de Bahía. Es una columna de civiles que se arman para defender sus tierras. O sea, no es que sean realmente unos ciudadanos así, sino que claro, si te invaden tu casa te tienes que defender. El Estado boliviano está a kilómetros y va a tardar 3 meses en ir a defenderte, entonces armas. Y el gran organizador es justamente el gran empresario gomero, que es Nicolás Suárez, que es quien maneja el 70% de la economía gomera en la Amazonía boliviana y parte de la cuenca con Brasil también. Entonces, ellos forman una columna que finalmente el Estado las reconoce. Pero esta columna, ¿qué acción tiene? Esta columna tiene una acción, los brasileños entran, o sea, por donde y entran hasta lo que es hoy la capital de Cobija. Eso se llamaba Bahía. Lo cierto es que para Bolivia va a ser una experiencia muy traumática, en el sentido que cuando el contingente, la primera expedición sale de La Paz con muchos regimientos bolivianos rumbo a la campaña del Acre, prácticamente resultan 8, 7 meses lo que dura el llegar para el ejército boliviano, y llega solamente el 50% de efectivos a enfrentarse contra el ejército brasilero, porque el otro 50% había muerto, son las 50% de bajas. Pero es un ejército pues así andino, ¿no? El principal enemigo, creo yo, es un poco exagerado, pero el principal enemigo de las tropas bolivianas no han sido los soldados brasileros, han sido los mosquitos. El gran enemigo del Acre para el ejército boliviano fueron las epidemias, todo tipo de alimañas. Por los bichos, por el calor, por la incapacidad que tenemos de movernos en un medio así tan poblado de fauna. Entonces nuestros soldados que van allí, bueno, pues han tenido que lidiar con todo eso, más con los brasileños. El indígena tacana Bruno Racua causó estragos en el campamento brasileño. Hay una acción ahí que se conoce, la heroización, que ustedes saben que siempre juega en la memoria colectiva, del indígena Bruno Racua, que ahora parece que no es Bruno Racua, sino era otro, pero bueno. Un indígena que, de acuerdo a los historiadores, en la famosa batalla de Bahía, en Cobija, con una flecha incendiaria, hizo arder los arsenales de Álvaro de Castro y compañía. O sea, él envió una flecha con fuego, apuntó al depósito de armas y mega incendio. Entonces eso, claro, los desubicó a los brasileños. Lo que no pudo hacer, digamos, de Porto Alonso el ejército boliviano, los civiles lo sacan. Y ahí es cuando recuperamos Bahía. Al amanecer del 11 de octubre de 1902, 5.000 hombres, entre milicianos y ejército regular brasileño, se enfrentaron a 1.200 hombres bolivianos, venidos de todos los rincones de la patria para defenderla y para defender sus hogares. Román, don Nicolás indica que vayas con el ixiameño y abra fuego con criterio para desordenar las líneas del enemigo. Con el ixiameño Bruno Racua yo voy hasta el infierno. Oye, son como 300 pasos. Tienes que usar toda tu fuerza. Si fallas y la flecha no entra, ellos van a apagar el fuego y listo. Cuando te diga, prende fuego a la punta de mi flecha. Cuando tú digas, hermano. ¡Ahora!
volvamos a Bahía. ¿Quién te enseñó a ser guerrero? No soy guerrero, pero si me preguntás quién me enseñó a manejar el arco y la flecha, fue mi padre, solo para cazar y para comer, para defenderme. Y eso es lo que hemos hecho acá. Simplemente nos hemos defendido. Hemos defendido nuestros hogares y lo más importante, nuestra patria. Y así fue como Bruno Racua se convirtió en héroe nacional boliviano. Ciertamente la decisión del presidente Pando de dirigir en persona el conflicto tuvo una consecuencia nefasta para Bolivia. En su ausencia, el gobierno buscó una salida diplomática. Primero ordenó la desmovilización de las tropas y la firma inmediata del Tratado de Petrópolis el 17 de noviembre de 1903. La mayoría de los gomeros quedaron en poder de los brasileños, lo que impulsó a Bolivia a aceptar lo que se llamó el Tratado de Petrópolis, donde ya señalaron una línea divisoria entre Brasil y Bolivia. Que es el que define la frontera que actualmente tienes en el río Acre, en el Abuna, pero claramente ahí ya todos conocemos los ríos, ya todos sabemos cómo funcionan y se establecen, si quieres, fronteras naturales, que ya no son estas líneas locas que hacían a mediados del siglo XIX. Pero entre otras cosas, aparte de la cesión de los territorios al Brasil, se pidió la construcción de un ferrocarril entre Trinidad y Santa Cruz, y además carreteras, y además, por lo que estoy recordando, un polo de desarrollo en Cachuela Esperanza. Nunca se hizo. El Tratado de Petrópolis fue otro de los asaltos que sufrió Bolivia, pero ese fue el fin de la guerra con la cesión de un vasto territorio del Acre de Bolivia, por parte de Bolivia hacia el Brasil. Aunque el conflicto del Acre supuso la mayor pérdida territorial, no existe un sentimiento de expolio como sucede con Chile tras la Guerra del Pacífico. La sensación de que solo se perdieron selvas y ríos aún se mantiene.